Hola compañeros, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder volverlos a ver en una transmisión más de La Iguana en su Piedra. Vamos a recordar rápidamente, nosotros somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco en la UAP, somos una organización política dentro de la universidad y precisamente por el planteamiento que nosotros tenemos, vemos la necesidad de poder politizar el porqué de la cuarta transformación y de las decisiones que se están tomando, las cuales son históricas y son contundentes para el país. Eso es muy importante mencionarlo y como universitarios, pues se nos hace una cuestión necesaria, una cuestión importante, pues poder compartir con ustedes el análisis que tenemos nosotros respecto a la cuarta transformación. Ya semanas anteriores nos habían podido escuchar. En estos momentos se está integrando un nuevo compañero a La Iguana en su Piedra, el compañero Alexei. Él es estudiante de la Facultad de Historia, igual es militante del movimiento estudiantil y bueno, pues está en el taller para poder compartir con nosotros, con ustedes, pues el análisis que nosotros podemos armar, que nosotros podemos discutir, para que a su vez ustedes puedan precisamente ver de manera crítica y lo que está pasando en este proceso de la cuarta transformación. Alexei, hay un tema muy importante en estos últimos días, el cual es necesario retomar. México está pasando por un proceso muy importante. La cuarta transformación se ha planteado como un proceso político democrático, el cual encabeza el compañero presidente López Obrador. Dentro de eso han pasado cosas muy polémicas. Las anteriores consultas que se hicieron, la derecha no paró de bombardear con que pues eran consultas, patito, eran consultas las cuales no tenían pues la seriedad que debería tener una consulta. Más allá de eso, lo que es necesario recalcar es que en estos momentos las personas tienen la capacidad de decidir lo que está pasando con el rumbo del país. Eso es algo que no se había visto en sexenios atrás. Y en estos momentos pasamos por algo aún más importante. Se están recolectando firmas para poder pedir la consulta para el juicio a los expresidentes. Un juicio a expresidentes, a políticos panistas y priistas que habían llegado y que se plantaron en el territorio nacional para poder sabotear, ultrajar, robar y quitar todo lo que es importante y fundamental para la economía del país. Precisamente por eso es necesario ese juicio para los expresidentes, pero aún más importante, el presidente plantea que la gente sea por medio de los votos, por medio de las firmas, perdón, quien reafirme que quiere esa consulta, que el pueblo necesita esa consulta, que la sociedad mexicana la requiere. Y es precisamente por eso que se convoca a juntar firmas para el juicio a los expresidentes y devuelvan al pueblo lo robado. ¿Cómo ves, Alexei, este tema que es importante a nivel nacional? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué hora ven este video. Pues bueno, estamos pasando por una etapa en la cual los cambios, o sea, hay que comprender que en la sociedad los movimientos sociales, si no logran su objetivo principal, sí logran acumular al menos un cambio o una memoria en la sociedad, ¿no? Y esta acumulación de movimientos sociales, de cambios, se fue acumulando en la memoria de la gente, de la nación mexicana, a tal modo de que pues hayamos electo a un presidente que va en favor de quitar a un modelo que fue un despojo total, una muestra más clara de la corrupción y de muchas más cuestiones que corrompieron al sistema político mexicano y de igual forma hicieron a un lado a la sociedad a tal modo de que la gente no participara en sí en la política, ¿no? Sino de una forma represiva, en una forma en cuanto a actitud, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que la gente en un modo individualista, pues no estábamos conscientes, no estábamos
así en participación en la política, porque eran cuestiones a las cuales a la gente no se le informaba, ¿no? Y como comentas, Carlos, actualmente es de no solamente tomar en cuenta que la gente tenga la capacidad de decidir, porque toda persona, pues tenemos la capacidad de decidir, ¿no? Son decisiones que tienen matices distintos en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, aquí lo que está pasando es que esa capacidad de decidir se está tomando en cuenta, o sea, se está tomando en cuenta la voz de los ciudadanos a tal modo de que, pues sí, haya una consulta popular que va a respaldar a la decisión que tome Fiscalía, bueno, al proceso que lleve a cabo Fiscalía de investigar y enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Porque también hay que tener eso en claro, que la consulta en sí, si tiene objetivo enjuiciar a los expresidentes, hay que comprender que esto va a ser un proceso largo, ¿no? O sea, no va a ser imposible, pero sí va a ser un poco largo. Estamos hablando de 1 o 2 años, ¿no? Tal vez, por las cosas que se les encuentren y pues no descartamos que haya algún amparo o muchas cosas pueden pasar en este tiempo, ¿no? Pero esto es un proceso de aceleración para que este juicio pase y mejor aún que no solamente sea la Fiscalía quien respalde esta decisión, que no solamente sea el presidente, la Cámara de Diputados, sino que sea el pueblo quien fue testigo, fue protagonista, hablando de gente mayor, de todo lo que estos expresidentes llegaron a hacer, ¿no? Entre corrupción, asesinatos, desvío de recursos y demás cosas, ¿no? Porque eso fue lo que trajo o lo que así se llevó a cabo el neoliberalismo en estos 30 años, 40 años, casi 40 años aquí en México, ¿no? Contratos millonarios, compra de votos en favor de reformas estructurales que hicieran que las empresas internacionales llegaran a México a saquear nuestros recursos naturales, pero eso fue gracias también a la corrupción y quien se opusiera a eso, cualquier organización campesina, obrera, pues era reprimida, era opacada, era despreciada o en lo peor de los casos, pues hasta dirigentes o militantes eran asesinados, ¿no? De ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, pues, es lo que yo pienso, ¿no? Que estamos viviendo en un periodo en el cual la democracia está, después de haberse hecho a un lado la participación ciudadana durante el neoliberalismo, actualmente en el nuevo modelo que propone la Cuarta Transformación, esta democracia, esta socialdemocracia no solamente va a ser una cuestión de votar y hacer ejercer mi voto, sino de hacer una democracia participativa o participación ciudadana, que la ciudadanía nos hagamos de la política, nos hagamos de las decisiones que se tomen allá en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, e incluso pues hagamos de la política un tema de nuestro interés común, ¿no? No sé, ¿cómo ves, Carlos? Claro, claro, Alexei. Mira, hay una cuestión muy importante ahí que tú resaltas. Es necesario que este proceso sea respaldado por la misma gente, por esas personas que llevaron a López Obrador a una votación histórica en el 2018, que esas mismas personas vuelvan a reivindicar precisamente cuál es el apoyo que tiene el compañero presidente López Obrador y por sobre todo cuál es la importancia de las decisiones que se están tomando actualmente. La derecha ha bombardeado con ideas pues retrógradas, partiendo precisamente y conservadoras, como dice Obrador, partiendo precisamente de que esto de la Cuarta Transformación es más de lo mismo. Yo pienso que esta consulta, que esta manera de recolectar firmas por parte de las personas, a pesar precisamente de que nos encontramos en una pandemia, de que hay muchas complicaciones de por medio, de que hay un tiempo limitado para juntar esas firmas, que es hasta el día 15 de septiembre, las personas se están movilizando para así poder firmar ese formato. Lo necesario es entender qué implica firmar ese papel, qué implica, porque si es el juicio a los expresidentes, es el juicio precisamente a la violencia que se desencadenó en el panismo en tiempos de Calderón, en tiempos de Fox, defendiendo al cártel de Sinaloa y disfrazándolo con una supuesta
lucha contra el narcotráfico, que en realidad era defender intereses personales por parte de políticos y narcotraficantes, de la violencia que se vivió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que en general eso fue lo que caracterizó a los expresidentes. Eso es lo que hay que juzgar, eso es lo que hay que llevar a juicio. Pero una cuestión importante es precisamente que las personas vean ese panorama de poder juzgar al expresidente, que se le vea esa importancia, pero a su vez que se entienda que esa firma representa el respaldo a la Cuarta Transformación, que esa firma representa precisamente cuál es esa base popular la cual impulsó a López Obrador a llegar a la presidencia en 2018. Es necesario entender, y yo pienso que esto es importante mencionarlo, que a pesar de todo lo que actualmente se está suscitando en la Cámara de Diputados, actualmente ese problema que se presenta y los rejuegos políticos que se están dando dentro de la misma Cámara, no podemos olvidar que López Obrador ahí es quien está impulsando y quien está exigiendo por medio de las mañaneras que haya seriedad dentro de esas cámaras, que se pongan a trabajar y precisamente que exista una coalición de casi casi 2/3 partes de los legisladores para poder impulsar legalmente esta consulta, ¿no? Pero no solo eso, dice en una mañanera López Obrador cuando explica este proceso de la recolección de firmas, él votaría en contra de ese juicio, pero él no está ahí para dar la última palabra. Él está ahí para escuchar al pueblo, para escuchar a las personas, para escuchar a esa base popular, y lo que la gente quiera es lo que se va a hacer. Y está dejando en las manos de las personas una responsabilidad histórica y una responsabilidad grande, como ya lo había comentado, no solo por el juicio a los expresidentes, sino más bien porque la Cuarta Transformación depende de esa base social, la cual ha estado convencida de apoyar este proyecto de nación, la cual por medio del hartazgo, por medio de tomar conciencia después de años de violentos sexenios, pues decidió tomar el rumbo del país, y actualmente tiene nuevamente ese papel de decidir cuál es el rumbo que va a tomar México. Porque no podemos olvidar que en puerta hay un 2021 para poder consultar si el presidente se queda o ya no sigue Obrador como presidente del país. Es una decisión muy importante, está en puerta ese 2021. El día de hoy, miércoles, se retira el fuero al presidente. Y bueno, pues esas decisiones que se están tomando resultan trascendentes para la Cuarta Transformación, porque ya lo dicen pues varios diputados que están en contra de que se retirara el fuero, o que estuvieron en contra de que se retirara el fuero, que podía ser un arma de doble filo para precisamente el compañero presidente. Entonces, ¿cómo evitar que esa sea un arma de doble filo? Pues impulsando precisamente a la población. Obrador no puede mostrar músculo como lo hacían los panistas o como lo hacían los priistas, ¿no? Él no puede sacar el ejército a las calles porque está planteando algo distinto. Él no puede sacar el ejército a las calles para demostrar que tiene fuerza política. Él no puede, por medio de impuestos, seguir aplacando a las personas y a los trabajadores. Él no puede hacer eso, porque él ha dicho que no va a traicionar a México, que no va a traicionar a la gente que le dio su confianza en el 2018. ¿Cómo va a demostrar esa fuerza política? ¿Cómo Obrador va a demostrar lo que representa a nivel nacional? Pues precisamente moviendo a la base, moviendo a la gente, moviendo a las personas para que demuestren y reivindiquen precisamente el por qué se dice que, y ya no solo por encuestas, ¿no? El por qué se dice que el 57-59% de las personas aprueban el sexenio de López Obrador hasta donde va en estos momentos, ¿no? ¿Cómo ves, Alexei? Sí, Carlos, mira, tocas muchas cosas importantes, tocaste ahorita varias cosas a las que me gustaría regresar en el sentido de las mañaneras, ¿no? O sea, las mañaneras también pienso que son un vivo ejemplo
de la inserción de la gente a la vida política, de la sociedad común a la vida, a la política de este país, ¿no? Porque es como que un informe cada día, ¿no? En lugar de ser cada 1 de septiembre, como tradicionalmente es un informe diario de los avances, de los problemas, de los logros que ha tenido en sí el gobierno organizado por López Obrador, que plantear otra cosa. No es el gobierno de López Obrador o López Obrador, sino es la cuarta transformación, el proceso. Simplemente Obrador es la figura y el gobierno pues es la forma en cómo se va a llevar a cabo ese proceso, ¿no? Y este proceso tiene contemplada la participación de la gente y la politización de la misma gente, ¿no? Y eso lo podemos vincular a la recaudación de firmas en el sentido de que no va a ser ni siquiera la primera vez que esto se haga. Perdón, compañero Alexei, te escuchamos un poco cortado. No sé si puedas apoyarnos moviéndote un poco del lugar. Mientras podemos ir a un corte de La Iguana en su Piedra, lo retomamos después del corte. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma de Puebla, de diferentes carreras, como de Economía, Historia, Derecho, Biología y Literatura, y somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Lo que nosotros hacemos es organizarnos como estudiantes para denunciar lo que sucede dentro de la universidad, porque vemos esa necesidad. Debido a que el neoliberalismo también ha afectado a las universidades públicas, y con la injerencia de la derecha se ha buscado privatizar la universidad. Y lo podemos ver con la negativa de que todos puedan acceder a la educación superior pública, con los exámenes estandarizados de admisión, con los costos de los semestres, de las materias y por cualquier trámite. Asimismo, el nivel educativo que recibimos es bajo, los conocimientos que se imparten son muy superficiales y se han eliminado materias como filosofía e historia, que son muy importantes para el pensamiento crítico de los estudiantes. Por eso vemos necesario seguir organizándonos para politizar lo que sucede dentro de la universidad. Para hacer nuestras denuncias, que tienen nombre y apellido, necesitamos de una independencia. Por eso es que tenemos talleres que nos permiten generar nuestras finanzas, como lo es un taller de pan, que hacemos todas las semanas y vendemos dentro de la universidad. También tenemos un taller de serigrafía, el cual sirve para que lo que hacemos permita que podamos politizar a los compañeros que pensamos y lo que reivindicamos. Dentro de ese hacemos diseños que posteriormente imprimimos en playeras, sudaderas, encendedores, llaveros y carteles. Y como estudiantes que buscan ser personas más humanas y sensibles, tenemos un taller de música mexicana, en el cual tocamos son jarocho. Nuestro conjunto se llama Desajenazón. Lo que buscamos es tener un arraigo a la música propiamente de México, que surge de la mezcla de ritmos africanos, españoles e indígenas que se combinaron en las costas del país. Adentrarnos en esta música implica conocerla y apropiarla, porque estamos acostumbrados a escuchar música que no es parte de nuestra cultura y que incluso llega a ser frívola, y nos hace quedarnos dentro de nuestra burbuja. Por eso es importante conocer y escuchar la música mexicana. Bueno, compañeros, pues regresamos de ese corte. Lo que acaban de ver es precisamente lo que nosotros como movimiento estudiantil hacemos. No simplemente es la cuestión del taller de radio, es una de nuestras actividades políticas, pero dentro de esas pues hay muchas más, y ese pequeño corto es para que puedan ver lo que hacemos como militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Bueno, sin más, Alexei, nos estabas comentando cómo estás viendo este proceso de firmas, nos estabas hablando de el gobierno actual de López Obrador y cómo es que se está buscando incorporar a las personas a la vida política de la nación. Continúa con tu análisis, compañero. Sí, gracias, Carlos. Bueno, lo que venía diciendo es que en sí el gobierno es la forma de cómo está llevando a cabo este proceso que es la cuarta transformación. López Obrador es la figura, pero en sí lo que tenemos que defender los ciudadanos mexicanos es el proceso de la cuarta transformación,
Y en ese sentido, esto se está haciendo con base a la participación ciudadana, como lo venía diciendo, ¿no? La participación ciudadana en la recolección de firmas, en la organización de la gente para que esta misma esté consciente de por qué se va a firmar o por qué se va a buscar convencer a las demás personas de que apoyen con su firma y pues ir organizándose y llevar a cabo este tipo de consultas populares que incluso ya hasta son respaldadas constitucionalmente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que no es la primera vez, no va a ser la primera vez que se van a llevar a cabo consultas populares, ¿no? Como lo comentabas, Carlos, hace rato, estamos a la vuelta de la esquina de que se haga la consulta de la renovación del mandato. Entonces, pues esto se puede hacer, no sé si llamarlo una costumbre, pero sí que la gente tome conciencia y partido más adelante, durante lo que le reste al gobierno de Obrador, o incluso no después de que termine el sexenio de Obrador, que tome partido de este tipo de consultas populares, ¿no? Es lo que me gustaría retomar, porque, como lo digo, el nuevo planteamiento es insertar a la sociedad a la vida política nacional, ¿no? O sea, que se tome en cuenta la opinión, las necesidades y más que nada la realidad de la sociedad, ¿no? Que no se tomen decisiones en una realidad construida, sino en una realidad, valga la redundancia, real, ¿no? O sea, real en cuanto a la vida de la gente, a la forma en cómo se va a gestionar un gobierno, en cómo se va a administrar un presupuesto, ¿no? De qué forma, y es más, cómo se va a trabajar en un sentido ideológico, conforme a incluso las escuelas partirían, ¿no? En esta nueva iniciativa, ¿no? El retomar ciencias como la historia, la filosofía, pues también irían acordes a un proceso que pues se está iniciando, ¿no? Y lo mejor es que lo vayamos fortificando para que no quede en un sexenio, sino que también vaya avanzando, ¿no? Y esto lo digo también en el sentido de lo que tocabas hace rato, Carlos. El fuero, el fuero que hoy se tomó esta decisión, pues hay quienes argumentan en contra de esta decisión y pues lo vemos en ejemplos pasados, ¿no? En ejemplos históricos en las que tenemos el ejemplo del desafuero que se le intentó hacer a López Obrador en el 2000, antes del 2006, para impedir su candidatura a la presidencia, ¿no? Que se le prefabriquen delitos a alguien, a algún funcionario, no solamente el presidente, sino diputado, que lo pueda sacar de una carrera política solamente por tener una postura que le sea incómodo a quienes estén en poder, pero no necesariamente son quienes están con la gente, con la base popular de la sociedad, ¿no? Entonces, pues ese ejemplo también lo podemos ver en Brasil, ¿no? En Brasil, con la destitución anteriormente de Dilma Rousseff, que se le prefabricaron delitos, sube su sustituto y finalmente es liberada por falta de pruebas, ¿no? O sea, sí llega a ser un arma de doble filo en el sentido de que se pueden prefabricar delitos que a final de cuentas es para quitar de la carrera a gente que pues les es incómoda a las mafias del poder, ¿no? Porque pues esto no solamente es de México, es mundial, es algo que nos trajo el neoliberalismo en su forma más salvaje y pues no es ajeno a cualquier país, ¿no? Entonces, como lo mencionas, Carlos, esta costumbre de insertar a la sociedad, de hacer una sociedad política y no apolítica, pues podría impedir o podría hacerse que cuestiones como las de Brasil, como las de Obrador cuando fue jefe de gobierno en el 2000, antes del 2006, pues no se pudieran repetir o fueran mínimos los golpes, ¿no? Porque hemos visto que a lo largo de este tiempo en el que Obrador ha sido presidente, han habido intentos de desestabilizar o de golpear a este proyecto, ¿no? Sin embargo, el respaldo se vio en el 1 de julio de 2018, se vio en el informe que hizo en el 1 de diciembre en el Zócalo de 2019, y esperemos, o yo creo que sí va a ser así, que se va a ver en estas consultas ciudadanas, tanto para enjuiciar a los expresidentes
y la próxima que viene para revocar mandato, ¿no? No sé, igual Carlos, te cedo la palabra. Claro que sí, Alexei. Mira, es importante eso que mencionas. El ejemplo de Brasil es un ejemplo claro de cómo la derecha dentro de Latinoamérica y en general en el mundo busca desestabilizar a los gobiernos progresistas y se agarran de cualquier cosa para poder precisamente permitir pues tener las condiciones y la decisión política en sus manos para poder, sí, permitir que pasen pues todo el desmantelamiento que actualmente Brasil está resintiendo, ¿no? No podemos perder de vista cómo actualmente Brasil se encuentra un gobierno, pues un gobierno golpista, un gobierno que llegó a base de un convencimiento, pues que fue mentira, que llegó a base de planteamientos, pues sucios, donde se manchó el nombre de Lula, por ejemplo, precisamente para que la derecha tuviera ahí el terreno libre y pudiera permitir que empresas estadounidenses invirtieran dentro de Brasil y desmantelaran al territorio brasileño. Y es que eso es un hecho. La derecha va a buscar las condiciones para que el capitalismo se siga perpetuando. Y no precisamente porque entiendan qué es el capitalismo o porque entiendan cómo se mueve el modo de producción a nivel nacional. No es cierto. Simplemente porque ellos van a defender intereses personales y porque sus principios son defender sus propios bolsillos. Y eso precisamente permite y les es conveniente en un modo de producción capitalista, pues precisamente generar esas condiciones para que empresas extranjeras, por medio de, pues, de corrupción, dándoles un moche a esos presidentes derechistas, pues puedan entrar y desmantelar al territorio nacional, puedan ultrajar al suelo nacional, puedan cobrar, puedan pagar el trabajo de los obreros a sueldos bajísimos, que puedan permitir que las condiciones de vida de la clase obrera se sigan deteriorando cada vez más, que ellos mismos sigan aplastando la condición de la clase obrera. Pero es que es precisamente porque dentro del modo de producción capitalista lo que se va a buscar es defender los intereses de los grandes capitalistas. Y ahí entran los políticos derechistas, ahí entran los políticos farsantes que defienden sus bolsillos porque saben que dentro de esas empresas que lleguen a invertir al país, ellos pueden precisamente por medio de corruptelas pues tener una parte de esas ganancias de esas empresas, ¿no? Una parte mínima, pero de cualquier manera, pues es dinero para ellos, ¿no? Y para ellos, pues ese es uno de los principios que más van a defender. Eso es lo que hace el capitalismo y eso es lo que está generando actualmente en países como México, como Brasil, en Bolivia, que apenas vimos un golpe hacia Evo Morales. Esa es la derecha, ¿no? La derecha, pues es distinta en México, es distinta en Bolivia, es distinta en Argentina, en forma, porque lo que buscan es lo mismo, no buscan apoyar a las personas, no buscan favorecer a esa clase trabajadora, ellos buscan favorecer una cuestión individualista, una cuestión de pues de que ellos sigan aumentando precisamente sus bienes materiales, ¿no? Entonces, eso es importante remarcarlo, y también es importante comentar que si bien se pudieron perpetuar golpes como el que sucedió en Bolivia actualmente, que es un ejemplo más reciente, es precisamente porque dentro de todo eso que está haciendo Evo Morales, dentro de todo eso que hizo Evo Morales, el convencimiento a las personas es lo que se debe priorizar. Es la gente la que debe estar convencida de ese cambio, de esa transformación. En México, la transformación no se dio cuando llegó Obrador al poder. La transformación se está construyendo. Dice Obrador en el informe, llevamos 95 de 100 promesas, de 100 pues proyectos que habíamos prometido cumplir en el 2018, actualmente se lleva 95 cumplidas. Es un hecho que se está construyendo esa transformación, pero esa construcción
no solo depende de López Obrador. Esa construcción depende de las personas y de la politización de la gente, de la organización de las bases, porque precisamente es la población y es la gente la que importa. Tan es así que fuimos nosotros, que fue la población, que fue la gente, que fueron los trabajadores, que fueron las costureras, que fueron los médicos, que fueron precisamente esa gente que estaba llena de hartazgo por lo que estaba sucediendo en el territorio nacional, que decidió en el 2018, pues precisamente poner base, punto final a lo del prianismo y decir, bueno, queremos que se comience una transformación, queremos que se comience a solidificar un cambio en el país. Y ese cambio lo está representando actualmente López Obrador y es lo que está buscando construir. Pero es necesaria la politización, es necesario el convencimiento de la gente y es necesario el respaldo popular, porque nosotros somos quienes decidimos y en últimas es la fuerza de la población, la fuerza de la gente quien define qué se va a hacer en el país. Hasta la exigencia que se puede dar con López Obrador de que la transformación tome un camino aún más enfocado a la sociedad, aún más enfocado a la clase menos favorecida, eso depende de la población y de cómo exija la gente a López Obrador. Y lo que está permitiendo Obrador es que haya exigencia. Que haya exigencia hacia él, que haya exigencias a su gobierno y que haya exigencia hacia los diputados que están, diputados y senadores que están actualmente representando a una parte de la población. Que exista esa exigencia de la gente, que la gente sea quien impulse y esa precisamente es la necesidad actualmente de poder firmar un formato que sirva para validar la consulta al juicio de los expresidentes. Eso es importante. Sí, Carlos, me gustaría agregar en este sentido, además de respaldar un formato de consulta popular, también y respaldar a la Cuarta Transformación como la base popular que somos, también es respaldar a este gobierno progresista en el sentido de que ahorita se está intentando un nuevo golpe, no a nivel, puedes decirlo, grande, pero sí a nivel legislativo, y si no se cuida la vía legal, si no salen las cosas como deben de ser, pues sí puede ser una cuestión muy grave, ¿no? Y hablo de el ascenso o el pelear o las patadas de ahogado que están dando estos partidos conservadores, procapitalistas, proneoliberales, mejor dicho, en el sentido de volver a gobernar algo, ¿no? Y estoy hablando del PRI, en el sentido de que intenta escalar para obtener la presidencia de la mesa directiva de Cámara de Diputados, siendo que el 1 de julio no fueron electos como la tercera fuerza, como el partido de la tercera fuerza nacional, ¿no? Sino que fueron degradados hasta el quinto. Y obviamente fueron sus mismas acciones las que llevaron a determinar que la gente votáramos en contra del PRI y del PAN, ¿no? Simplemente, en ese sentido, es algo complicado, es algo complejo, mejor dicho, porque bien sabemos que legalmente, en el caso de que le llegase a ocurrir algo al presidente en funciones, quien toma el poder de la presidencia del Poder Ejecutivo de manera interina es el presidente de la Cámara de Diputados, y en este sentido sería alguien que viene de la bancada del PRI. En ese sentido, legalmente no, o más bien éticamente, dirían por ahí también, el PRI no puede llegar a tomar la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque como digo, en el 2018 los elegimos como la quinta fuerza de partidos, o sea, fueron degradados electoralmente, ¿no? Sin embargo, ahorita los movimientos se quieren consolidar o se están consolidando como la tercera fuerza, pero no fue por la elección de la gente, sino fue por movimientos de operación que ellos mismos hicieron y de presiones hacia hacia algunos casos en diputados que ellos hicieron para consolidarse como la tercera fuerza, ¿no? Sin embargo, esta consulta contemporánea a este problema que está pasando en la Cámara de Diputados es igual el respaldo a que el PRI o cualquier órgano no se atreva a actuar de la forma ilegal, porque la ciudadanía vamos a respaldar este proyecto.
Ya yo creo que si jóvenes estamos hartos de que no se respete la legalidad, de que por encima de la ley todos y al margen de la ley todo, pues yo creo que gente mayor también, ¿no? Gente mayor también está harta está en sed de justicia, incluso en ese sentido también va el que la gente quiere un cambio radical, pero posiblemente, pues no, así que en la medida de lo posible no es posible, valga la redundancia, pues ahí está reflejada la decisión de gran parte del electorado mexicano en que el PRI no presida ya poder ejecutivo, legislativo, y el PRI pues no tenga influencia en la vida política de México, ¿no? Es lo que me gustaría agregar, porque la consulta va a llegar a respaldar al Nación, a la Cuarta Transformación, y pues ningún órgano se debería de atrever a no respetar la legalidad, ¿no? A no respetar la democracia que actualmente pues se va a fortalecer en México, ¿no? Pese a que el INE está poniendo trabas, incluso también en que no hay presupuesto para llevar a cabo esta consulta, pues el respaldo popular va, y la lucha más bien también popular va, porque esto es algo que se le tiene que dar continuidad, porque desde ahorita, o es más, desde antes del 1 de septiembre que esto empezara, pues ya había algunas trabas o algunas declaraciones que querían imponer trabas a esta consulta popular, ¿no? Sin embargo, a eso, gracias a la organización, gracias a la conciencia de la clase trabajadora, es como se va a llevar a cabo esta consulta, demás consultas, y de igual forma se va a seguir respaldando a la Cuarta Transformación, Carlos. Claro, Alexei. Mira, nada más para ya poder ir cerrando esta cápsula de la iguana en su piedra, podemos comentar que esa construcción de la cual hablamos, de seguir construyendo la transformación para México, está la cuestión legal que, como ya comentaste, la derecha, el prianismo, la utilizó precisamente para manejarla a su gusto y a su preferencia. Esa cuestión de la Cámara de Diputados que actualmente comentas, pienso que es muy importante discutirla en otra de nuestras cápsulas. Espero podamos ser otra vez tú y yo, o si no, otros compañeros de la iguana en su piedra, que podamos retomar este tema. Yo pienso que es importante darle un espacio más, otra cápsula para poder discutirlo bien, pero lo que es un hecho es que la legalidad la trabajaron los prianistas para amoldar todo a su gusto y a su preferencia, a que ellos, por medio de la legalidad, pudieran justificar toda la porquería política y económica que ellos hicieron dentro del país. Y la legalidad que modificaron desde la Cámara de Diputados, pues les sirvió precisamente para poder pues justificar eso que ellos estaban haciendo, ¿no? Eso es un hecho, y ejemplos hay varios. Esto de que se tenga que elegir a fuerza el partido con la tercera, que es la tercera fuerza en la Cámara, es una cuestión legal, está así está la legalidad, así la modificaron los prianistas. ¿Qué se debe hacer? Pues precisamente como parte de esa construcción, como parte de esa transformación, pues es necesario ir corrigiendo todos esos, pues todas esas corruptelas, todos esos movimientos mafiosos que hicieron a la Constitución mexicana y a la legalidad del país, ¿no? Eso es importante también irlo modificando. Y pienso que de nuevo hay que retomar este tema en otra cápsula, porque claro que se debe seguir discutiendo. Por el momento, yo veo importante, Alexei, que cerremos el tema, que cerremos esta cápsula, invitando a las personas, va a estar aquí en la descripción de este video, el formato de firmas por medio de un PDF. De igual manera, va a estar adjunto un PDF donde se explica cuál es la manera que uno debe de seguir para poder firmar. Y es necesario, compañeros, que nosotros veamos esa importancia. Firmar actualmente representa demostrar el respaldo popular a la Cuarta Transformación. Esta firma representa
precisamente cuál es la posición del pueblo mexicano, que sigue siendo obradorista, que seguimos apoyando el proyecto de nación. Esa firma representa precisamente cuál es la fuerza política que Obrador representa actualmente. Y que la Cuarta Transformación tiene cabeza, se llama López Obrador, pero también tiene cuerpo y pies y somos nosotros. Es la gente la que sostiene este proyecto de nación y esas firmas son las que van a respaldar esto que estamos diciendo. Es necesario, compañeros, y los exhortamos a que se pueda tomar ese formato de firmas, a que se recolecten con los familiares, con los compañeros, con los amigos, con la gente cercana que tenemos y convencer precisamente de que es el proyecto de López Obrador, que encabeza López Obrador, el proyecto más avanzado que actualmente tiene el país y por ende debemos defenderlo, y por ende debemos respaldarlo, y por ende debemos trabajar en conjunto con los compañeros que están respaldando la Cuarta Transformación, entre ellos López Obrador, para poder demostrar precisamente cuál es la posición del pueblo mexicano. ¿Algo más para cerrar, compañero Alexei? Sí, simplemente quiero hacer el comentario de que esta consulta es una base para demostrar, comprobar que López Obrador no se equivoca al decir que solo el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo, porque es la organización, la conciencia, el saber hacia dónde se va y qué se está haciendo, el saber que uno sabe todo esto y organizarse y tomar las cosas en sus manos es de la forma en la cual vamos a hacer que nuestra sociedad, México, salga, y de igual forma vamos a respaldar proyectos progresistas en pro de la mayoría y no de unos cuantos de allá arriba, como lo venían haciendo los gobiernos neoliberales. Es lo que quiero yo cerrar, y de igual forma invitarlos a que se organicen y pues a que sean partícipes de la política, no seamos personas apolíticas, seamos personas políticas. Claro que sí, compañero. Muy importante esa frase con la que cierra de López Obrador el compañero Alexei. Y pues bueno, hay que seguir apoyando este proyecto de nación. Nos despedimos, compañeros. Nosotros somos, recordando, militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Nos van a seguir viendo en otras cápsulas al compañero Alexei, a mí, como equipo, para poder seguir trabajando en conjunto, seguir haciendo análisis de la Cuarta Transformación, y como movimiento estudiantil estamos comprometidos a seguir politizando lo que está pasando a nivel nacional por medio de este espacio que nos presta Radio AMLO. Un agradecimiento a ellos y bueno, Alexei, nos despedimos, compañero, nos estamos viendo en siguientes análisis de La Iguana en su Piedra. A Alexei lo vamos a seguir viendo, es un nuevo compañero de La Iguana, está bienvenido a este programa, puede dar el análisis aquí semana con semana, y bueno, pues este espacio precisamente es para poder discutir y analizar lo que está pasando en la Cuarta Transformación. Alexei, bienvenido a La Iguana en su Piedra. Compañeros, nos vemos en la siguiente Iguana. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.